esas fuentes renovables para alimentar una bomba o un conjunto de bombas que te lleven el agua hacia una parte alta, a un almacenamiento temporal, y cuando requieres esa energía, dejas que fluya el agua hacia abajo y alimenta la turbina con el flujo hidráulico. Entonces, realmente estamos hablando de una eficiencia global no muy alta, que depende más bien de la eficiencia de la turbina al convertir la energía hidráulica o sí, la energía cinética provocada por el agua a energía eléctrica, y las pérdidas naturales de transformación, etcétera, etcétera. Ese es uno de los métodos, digamos, más, quizá más eficientes. Ahora mismo están en desarrollo baterías electroquímicas que se llaman, por ejemplo, baterías de flujo, que no son para nada comparables con las de litio. Es otra tecnología que es almacenamiento líquido, y que también son buenas para aplicaciones fijas, porque las de litio son para aplicaciones móviles y pequeñas, compactas, como celulares, como los autos eléctricos. Pero también ya hay empresas que están fabricando paquetes de baterías de litio grandes, ya está siendo rentable para plantas solares, por ejemplo. Incluso en México ya se están haciendo los estudios prospectivos para poner una planta de 1000 megawatts solares. Y esa planta necesariamente tiene que llevar baterías, porque sin baterías el impacto que tendría sobre el sistema eléctrico nacional sería dramático, ¿no? Generaría apagones a cada rato en donde la pongan, ¿no? Entonces tiene que tener un sistema de almacenamiento suficientemente adecuado para mantener la participación en el sistema eléctrico nacional cuando deje de haber sol, al menos por algunos minutos u horas que permitan generar energía alternativa, porque el gran problema de todos los sistemas eléctricos nacionales es que no tienen forma de almacenar demasiada energía. Entonces, la demanda tiene que ser satisfecha en tiempo real prácticamente. Y eso es en todo el mundo, o sea, no es porque México esté atrasado. Estados Unidos, cada estado tiene su problemática, ya es por estado la problemática o por grupos de estados. Y se venden entre ellos, son como sistemas independientes hasta cierto punto, pero hacen intercambio. Aquí en México tenemos un gran problema con nuestra matriz energética, que es relacionado con la dependencia del combustible, del gas, con el que generamos mucha de nuestra energía en las plantas actuales, en las de ciclo combinado. Igual del carbón. Desafortunadamente, aunque tenemos una región carbonífera en México, el carbón no es ni con mucho suficiente para las 2 plantas carboeléctricas que tenemos en México. Entonces, mucho se importa de China. Ese es otro problema. ¿Ah? Eso es cuanto. Gracias. Bien, maestro Julio, gracias. Bueno, aquí viene también aunado a lo que acaba de comentar el maestro Julio, dice, ¿cuál en el proceso de transformación y almacenamiento de las energías, cuál será la tecnología más eficiente? Bueno, creo que parte de la respuesta ya la dio maestro Julio, pero no sé si quiere agregar algo más. Depende de la aplicación, definitivamente. Si es para un auto eléctrico, litio, ion de litio es la más adecuada, ¿no? En este momento. Quizá en el futuro haya otra tecnología superior, pero en este momento el ion de litio es el adecuado. Y regresando un poco al comentario de Daniel Alejandro de hace rato, de que en México tenemos litio y el gobierno está tratando de conservar el monopolio, al menos de aquí para adelante, porque ya hay algunas concesiones otorgadas en el pasado. No es malo eso, pero sí hay que tener muy en cuenta que el desarrollo de tecnología para explotar esos yacimientos de litio pues va a llevar años. Y tiene que ser un esfuerzo organizado e interinstitucional, ¿no? O si no, comprar tecnología. Pero vamos a caer en lo mismo, en la dependencia, ¿no? De la cual el ingeniero Daniel González, atinadamente, pues comentaba que no es la mejor de las decisiones, ¿no? Correcto, gracias. Bien, aquí hay una pregunta que quizás genere polémica. Dice así la pregunta, y es una pregunta a la mesa. Si procede la nueva ley de la industria eléctrica, se cancelarán los medidores bidireccionales,
¿no les parece que es un retroceso y una pérdida para nuestra búsqueda del control de cambio climático? Ahí me gustaría más bien preguntar, bueno, que yo sepa, no se van a cancelar los medidores bidireccionales. Va a haber algunos ajustes, si es, digamos, una contrarreforma a la reforma que ya se tenía. Y sin embargo sigue siendo apenas una propuesta. Todavía falta que pase por más por el Senado, si no me equivoco. Sí puede provocar algunos cambios, pero creo que todavía es muy temprano para decir algo al respecto. Sí creo que puede haber afectaciones al autoconsumo que venían teniendo algunas empresas y algunos proyectos que ya estaban en puerta, que ya estaban aprobados, que iban a empezar a construirse y se van a tener que echar para atrás hasta que no se establezcan las nuevas reglas. Entonces, sí podría sonar que es como un retroceso, pero hay que esperar a ver qué es lo que sucede. Pero sí hay que estar vigilantes de lo que se esté decidiendo en torno a eso para ver cómo nos afecta. A nivel, digamos, consumidores finales, probablemente no veamos un afecto en nuestros hogares como tal, pero sí las grandes empresas van a ser las principales afectadas. Los grandes generadores, los generadores calificados y las empresas también que estén calificadas para consumir del mercado eléctrico mayorista. Entonces, yo diría hay que esperar a ver qué es lo que sucede. Correcto, gracias. Maestro Daniel González, ¿quiere comentar algo al respecto? Pues, como bien comentaban, todavía en cuanto a la reforma, todavía hay algunas cosas por dilucidar y pues esperemos que en vez de ese retroceso que mencionan, creemos que va a ser por el bien de todos y hacia la sustentabilidad. Gracias. Gracias. Maestro Julio Montero, ¿quiere comentar algo al respecto? Sí, algo desde el punto de vista puramente técnico. Es necesario hacer correcciones a los lineamientos actuales de cómo opera el mercado eléctrico y cómo se mantiene la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Sobre todo en pro de que se integre cada vez más energía renovable al sistema. Se deben de cumplir ahora, o más bien de establecer ahora, ciertas exigencias a quienes se quieran conectar, un poco más estrictas que antes. ¿Por qué? Porque en el pasado no, por ejemplo, no se les exigía tener almacenamiento a cualquier generador privado con energía renovable. El contrato no incluía el almacenamiento. Y eso, pues era muy barato para ellos y vendían su energía porque además se despacha primero la energía limpia. Así es como están las reglas ahora. Pero el problema de inestabilidad y la baja confiabilidad del sistema eléctrico, pues no lo absorbían ellos, lo absorbe México, ¿no? Entonces, técnicamente no es posible seguir operando de esa manera, si no, ya no se podría conectar más, así de simple, porque bajarías demasiado la confiabilidad y al rato el impacto sería para los usuarios finales, para nosotros. Tendríamos apagones con mucha frecuencia. Entonces, tú dirías, bueno, ¿por qué se ha mantenido hasta ahora? Bueno, porque hay una generación base que es de la CFE, la nucleoeléctrica y la hidro sobre todo, que es la que mantiene la base de la estabilidad del sistema. Pero si cada vez más la matriz se modifica y hay mucha energía renovable integrándose, como ha pasado en otros lugares, no estoy hablando teóricamente, sino por resultados que han obtenido en otro lado, y allá tuvieron que regular adecuadamente el mercado, ¿verdad? Con reglas técnicas estrictas y adecuadas y que todos cumplan. Gracias. Gracias, maestro Julio. Maestro Daniel Pérez levantó la mano. Sí, en ese sentido que menciona el maestro Julio, y es pregunta para él, o bueno, abierta, pero ¿no tendríamos mejor que invertir en una mejor infraestructura que la que tenemos? Porque la que tenemos no da, digo, vamos a ponerlo de esta manera, ningún país está preparado, por ejemplo, para recibir la cantidad de vehículos eléctricos que se vienen en un futuro. Se tienen que hacer adaptaciones. Cada país va a resolver esa forma como pueda resolverlo. Pero no es el mismo caso de México. Entiendo que hay que poner las reglas mucho más claras y hay que ser estrictos y que se abra y que se le dé prioridad a las renovables.
pero en ese mismo punto no habría que mejorar nuestra infraestructura, que la verdad es que es vieja, porque ya tiene muchos, ya tiene muchos años, y sí sí hay programas de hacer la infraestructura. El mismo PRODECEN desde hace muchos años lo marca. Todos los gobiernos anteriores que lo vienen manejando lo mencionan, pero poner medidores nuevos, inteligentes, bidireccionales, no es un cambio grande en la infraestructura. Entonces, la otra pregunta, porque ese es muchas veces lo que aparece en el PRODECEN, que nada más cambiar medidores y ya con eso se está haciendo inteligente. Pero no también, bueno, además de que tengamos que invertir y mejorar la infraestructura, ¿quién va a hacer esa inversión? El gobierno no lo va a hacer, ¿sí? O sea, no veo cómo el gobierno lo haga porque son inversiones millonarias. Entonces necesitamos la participación activa de industria privada para hacerlo. Entonces, ¿cómo lograr un buen balance en ese aspecto? Porque si me dices, no podemos meter una planta de 10, de tanta capacidad solar, porque tenemos que meterle porque nos va a hacer ruido, y tenemos que meterle sistemas de almacenamiento, perfecto, pero no sería también mejor, pues hay que mejorar la red eléctrica, cosa que no pasó y se detuvo cuando se quiso conectar a la red que está, digamos, entre comillas, aislada en la península. Son proyectos que hacen que se vuelva mucho más fuerte la red. Entonces, cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar nuestra red y quién va a invertir en eso, ¿no? Es más bien pregunta abierta, más que buscar una respuesta, pero la pongo ahí sobre la mesa. Bien, gracias, maestra. El doctor Víctor Arvizo, no sé si quiera externar su opinión al respecto de este punto. Pues la verdad es que no tendría una respuesta clara, ¿no? O sea, sí, son de esas cosas que a lo mejor se van viendo sobre la marcha, cómo se van solucionando, ¿no? Como decía el ingeniero Daniel, pues cada país lo va a ir resolviendo como pueda, ¿no? Hasta donde yo sé, no hay un plan de mejoramiento de esa infraestructura, que ciertamente es vieja y que ciertamente probablemente no se da abasto para los cambios que se van a requerir en el corto plazo. Entonces, probablemente es una de las cosas que planteará o que se verán conforme vaya avanzando la reforma eléctrica, ¿no? A lo mejor es uno de los puntos que veremos, que iremos conociendo, porque sí, no veo yo claramente cómo se haría ese intercambio de infraestructura o esa actualización. Bien, gracias, doctor. Hay otra pregunta, dice así: tomando en cuenta lo que se ha dicho en México, ¿cuál sería la fuente más eficiente de generación de energía eléctrica en el país y hacia qué rumbo se debe de apostar en el país? ¿Alguien quiere responder a este punto? Maestro Julio, ¿sí? Adelante. Sí, esto no es de una sola fuente de energía, es una matriz. Es una matriz como en todos los países. Sin embargo, para las condiciones de México, sería, desde mi punto de vista personal, sería interesante que los estudios de prospectivos que se están haciendo para integrar reactores nucleares avancen y ver qué resultados se van obteniendo. Porque hay que ver el costo-beneficio, no es nada más la parte técnica. Técnicamente y ecológicamente la energía nuclear es la mejor, es la más limpia, es la que genera menos impacto y también, aunque muchos no lo crean, de las más seguras. Pero el problema está en el costo-beneficio y la dependencia, vuelvo a lo mismo. Porque otra vez, o sea, no tenemos tecnología propia. No se diga solo el nuclear, hay muchas otras. Entonces, yo creo que lo que se tiene que encontrar es un buen balance. CFE en este momento, y el PRODECEN así lo expresa, está modernizando las hidroeléctricas. Está invirtiendo una gran cantidad de recursos, por supuesto no todos de inmediato, sino va a ser escalonado. Está repotenciando, cambiando equipo, o lo va a cambiar, no está ahorita ya cambiándolo, pero ya tiene programado cambiar equipo para incrementar la capacidad de generación de las unidades hidroeléctricas, sobre todo de las más grandes, ¿no? 8 o 10 plantas que tienen varias unidades cada una y que va a haber un buen dinero de inversión ahí
que eso va a permitir generar con la energía hidroeléctrica, que por supuesto es limpia, y que la generación base se incremente para la confiabilidad y la estabilidad de la cual hablaba yo hace un rato, ¿no? Gracias. Gracias, maestro Julio Montero. Vamos primero con el ingeniero Daniel González, posteriormente el doctor Víctor Arbizu. Ingeniero Daniel González, adelante. Bueno, yo creo que sin verme tendencioso, yo diría que la energía geotérmica, bueno, esta energía realmente, no es muy barata, no es barata, no es nada barata, pero lo que nos permite es mantener una estabilidad en el sistema. Los pozos se están produciendo, todo el tiempo, ¿no? No es como la energía solar que solo de día, en el método en el que se está ocupando actualmente en México, ¿no? Y también la energía solar es una muy buena energía, pero también había que cambiar nuestra mentalidad. Yo sé que actualmente la tecnología está basada en fotoceldas, pero cambiar el chip, cambiarnos el chip, ver la energía solar como una fuente de calentamiento para producir también vapor y para poder también almacenarlo y producir de otra manera energía eléctrica, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias, maestro Uriel. Doctor Víctor Arbizu. Gracias, pues justo por ahí va mi comentario, ¿no? Con lo que decía el ingeniero Daniel, o sea, creo que la solar, salvo pues este tema de la intermitencia, creo que México se encuentra en esta franja de latitud a nivel mundial, donde tenemos ese gran recurso solar que no lo tienen otras latitudes. Entonces creo que por las condiciones de México la solar es un gran recurso que no solamente es en el tema eléctrico, también es el tema de calentamiento, como decía el ingeniero Daniel, ¿no? Entonces creo que eso es un buen recurso y además son las tecnologías que más se han abaratado en las últimas décadas, entonces eso da un buen panorama, digamos, para el tema fotovoltaico, por lo menos, ¿no? El tema solar, este abaratamiento de los paneles, que ha sido mucho, o sea, ha sido exponencial comparado con otras tecnologías, y pues las latitudes que tenemos aquí en México pues se prestan para aprovechar este recurso. Gracias, doctor. Bien, si les parece bien, vamos cerrando nuestra mesa, pero me gustaría que cada uno de ustedes expresara un último mensaje a todo nuestro público, algo muy breve, tenemos algo así como 6, 8 minutos. Si gustan, empezamos con el maestro Daniel Pérez de la Mora, que, bueno, había levantado la mano anteriormente. Adelante, maestro Daniel. Muchas gracias. Sí, nada más era para decir, sí, lo que decía el ingeniero Julio, es el mix de energía, no hay una sola que nos salve del rollo en que nos metimos solitos. Y bueno, mi comentario final va en cuanto a eso, tenemos que seguir empujando las energías limpias, ¿no? Hay que hacer distinción entre energías renovables y energías limpias. Las energías renovables vendrían siendo la solar y la eólica, por ejemplo, la hidro, pero las limpias, como la nuclear, pues hay que seguir impulsando ese tipo de tecnologías. Y bueno, se viene también, que por muchos años se dejó de hablar del tema, pero también se viene el tema del hidrógeno como sistema de almacenamiento y como sistema de generación de energía. Por ahí se viene también mucho más desarrollo de celdas de combustible. Entonces, y algo que yo siempre comento, digamos, en mis clases con mis alumnos es, no hay una tecnología que nos va a salvar de este problema en el que estamos metidos. Es la combinación de todo lo que nos va a sacar. Y poco a poco vamos a dejar de usar combustibles fósiles, ¿no? Y lo estamos haciendo. De hecho, ha habido una disminución porque ha habido un aumento en renovables en el mundo. Entonces, creo yo que yo lo veo con muy buenos ojos, nuestro futuro en cuestiones energéticas. Gracias, maestro Daniel. Maestro Julio, ¿quiere cerrar con algún mensaje para nuestro público? Sí, gracias. El uso eficiente de la energía, dependiendo del tipo de usuario que somos cada uno de nosotros, tiene mayor o menor impacto. Hace rato mencionaban, oye, pero ¿cómo voy a invertir en paneles solares y un sistema de almacenamiento de litio, por ejemplo, en mi casa, si me va a costar 200,000 pesos, ¿no? Bueno, no dijeron esa cantidad, se lo estoy diciendo ahora. Pues
asóciate con tus vecinos. Si vives en un condominio, por ejemplo, y son 50 casas o 100 o 200, es mucho más asequible organizarse de esa manera y hacer una microred, que fue el tema de la plática de la conferencia magistral anterior, y de esa manera aportar energía y venderla de forma integral. Entonces, hay muchas alternativas por explorar, y yo rescato un poquito de los comentarios de Daniel y su compañero, Daniel González, al respecto de no dejar que todo nos venga de afuera, ¿no? Hay que desarrollar tecnología nacional propia, no solamente equipos físicos, también el software, las metodologías, etcétera, porque cada país es distinto. Entonces aquí tenemos que tener reglas propias, no adaptar unos lineamientos de Estados Unidos, de Europa, de Japón, que allá pues son otro tipo de sociedad, incluso con otra idiosincrasia muy diferente, ¿no? En donde, por decir algo, las pérdidas eléctricas allá son muy bajas respecto a las que aquí tenemos, ¿no? Entonces lo dejo ahí en el aire. Gracias. Gracias, maestro Montero. Doctor Arvizo, ¿quiere cerrar con algún comentario final, por favor? Sí, muchas gracias. Pues de entrada sumarme a esto último que nos comenta el maestro Julio Montero, ¿no? A este tema de asociarte con tus vecinos o con demás personas que al fin, y era un tema que quería plantear en la mesa, ya no nos alcanzó el tiempo, el tema de las cooperativas energéticas, ¿no? Que al final es eso, te asocias con los demás para generar tu propia energía limpia o energía renovable. Entonces creo que eso es muy importante, y también con lo que comentaba el maestro Julio Montero de desarrollar tu propia tecnología, y que también está desarrollando Daniel González. Justo lo que tratamos de hacer en el Departamento de Arquitectura, desarrollar nuestro propio, digamos a nivel nacional, nuestro propio software, aplicación para que esté adecuado a las condiciones reales de México. Y finalmente, yo buscaría cerrar con que más allá de la tecnología, más allá de las medidas de eficiencia energética que nosotros podamos implementar, creo que están los hábitos de consumo de cada quien, ¿no? O sea, esto que nos han hablado desde hace mucho, pues al final por ahí empezamos, o sea, nuestros hábitos de consumo, desde lo más simple y sencillo, como la iluminación, hasta cosas más poco más elaboradas, como la climatización, no bajar de más el termostato, etcétera. Esos hábitos de consumo son los que por ahí empezamos para buscar esa eficiencia energética, más allá de la tecnología y más allá de las estrategias que podamos buscar para la eficiencia energética. Gracias. Gracias, doctor Arvizo. Ingeniero Daniel González y Ulises, ¿quieren cerrar, por favor, con un último mensaje? Parte de lo que coincidimos en la mayoría de este panel, pues es un gusto, es grato saber que vamos hacia lo que es el concepto de la sustentabilidad, desde la parte económica, ambiental y sociocultural, en ese uso racional de los recursos naturales, trabajando de manera interinstitucional e intersectorial, y como un buen ejemplo en lo que estamos realizando en este momento. Por nuestra parte, también agradecer a mi compañero Jorge Ulises García Montes, bueno, como parte de ese desarrollo, él es un ejemplo bueno, como parte ya como trabajador, el desarrollo de esa maestría de diseño y gestión de proyectos tecnológicos, de lo que requiere la empresa, y que de hecho, pues es lo que nosotros estamos viendo de los requerimientos, y no tan solo parte de la tecnología, sino de los recursos humanos que deben de ir a la par en cuanto a esas necesidades. Pues por mi parte es cuanto, Ulises. Bueno, yo quisiera comentarles, ya recabando el comentario de todos, creo que todos vamos orientados a la sustentabilidad, a tomar la investigación, darle la importancia a la investigación en cuanto a fuentes de energía, en cuanto a almacenamiento, pero no solo la investigación, sino que esta investigación sea orientada a la sustentabilidad, a la factibilidad real y posible de la utilización de estos recursos, como comenta Daniel, ¿no? Creo que en México hay muy buen desarrollo en investigación, pero lo que nos hace falta es cultura económica. Ver realmente qué tan factibles son las tecnologías en cuestión económica, porque sí hay una gran problemática en este sentido. Por mi parte, pues también sería lo que puedo aportar. Gracias, es cuanto.
Muchas gracias. Muchas gracias, Ulises, ingeniero Daniel González. Bueno, muchas gracias a todos. Con esto damos por terminada nuestra mesa. Le devolvemos el control al doctor Eduardo Gamaliel. Muchas gracias a todos por su participación, muy interesante la mesa. A continuación seguiremos con nuestro programa y dejo la palabra al doctor José Alberto Lara, quien nos moderará la siguiente conferencia y mesa de discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Gama. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Yo solo voy a presentar al ingeniero Don de Buen para que nos dé una conferencia magistral. Ya lo presentamos cuando empezó el evento, pero bueno, para los que se acaban de unir al evento, pues creo que no sobra que hablemos un poco de su perfil, que bueno, seguramente todos ustedes lo conocen. El maestro Don de Buen es ingeniero mecánico electricista por la UNAM, con maestría en energía y recursos por la Universidad de California en Berkeley. Ha colaborado con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Comisión Federal de Electricidad, el Laboratorio Lawrence de Berkeley, y de 1995 a 2003 fue director de la CONAE, la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía de México, que tiempo después se transformó en la CONUE. De 2003 a 2012 fue consultor para organismos nacionales e internacionales en temas de ahorro de energía y energías renovables en México, Centro y Sudamérica. De 2014 a 2020 fue miembro del Consejo de la Asamblea de la Comisión Electrotécnica Internacional y actualmente es director general de la Comisión Nacional para Uso Eficiente de la Energía. La verdad es que nos complace mucho su presencia, estamos muy entusiasmados por su presentación y muchas gracias a la CONUE y al INEL por su disposición para este evento. Entonces, pues sin más, adelante, ingeniero. ¿Me escuchan? Doctor Lara, sí, se escucha. Gracias por esa presentación. Agradezco la amable invitación a esta importante reflexión que se hace sobre la digitalización en el sector eléctrico, del lado de la oferta y también del lado de la demanda. A mí me va a tocar y me van a permitir ahora manejar esta tecnología digital. A ver, voy a compartir pantalla. A ver, ¿me ven? ¿Ven lo que estoy haciendo? ¿Hola? No, todavía no sé, ya empezó. ¿Ya empezó? Ya se ve, nada más la opción de compartir, exacto. Sale, a ver, a ver, ¿sí va o no va? Ahora ya me perdí No, aquí. Ya se ve. ¿Se ve bien? ¿Se ve la pantalla completa? Sí, completa. Adelante. Pero aquí se está moviendo y no estoy. A ver. Ahí voy. Perdón, A ver. Déjenme. Bien. Empezaría, agradezco la invitación y empezaría reflexionando qué nos mueve a una transición energética. El hecho es que en el mundo y desde la historia, digamos, de la civilización, hemos vivido una transición energética completa. Por ejemplo, el carbón aparece cuando se empiezan a acabar los bosques y es una decisión de política pública en aquellos tiempos de buscar el carbón. Y en tiempos más recientes, pues tenemos una serie de factores que anoto en esta lámina que determinan hoy día la transición energética. El primero, sin duda, es la cuestión de lo que nos cuesta la energía, y en ese sentido el precio del petróleo hasta hoy es el parámetro más importante. Y lo fue en uno de los momentos clave ya de nuestros tiempos. A mí me tocó como estudiante la crisis petrolera del 73, que llevó a que el precio del petróleo se multiplicara más de 10 veces. Entonces, ese alto costo del petróleo llevó por un lado a buscar nuevas oportunidades de oferta. En ese momento se consideró además importante, por ejemplo, la energía nuclear, las energías renovables, pero también del lado de la demanda, porque al costar más la energía, pues habría que ver qué alternativas se podían tener para ahorrarlo. Por otro lado están las
prioridades de la política pública, que es, digamos, preocupaciones sociales reflejadas en los procesos políticos. Y aquí depende de cada país. En el mundo hoy día, y viene la conferencia en Glasgow, hay una preocupación sobre el medio ambiente y el cambio climático a un nivel muy alto en las agendas de los gobiernos de los países más poderosos del planeta. Pero también hay otras preocupaciones alrededor, por ejemplo, ahora con el COVID, con la pandemia, pues la idea de la necesidad de una rehabilitación económica. En México existe una prioridad de esta administración alrededor del tema de la independencia energética y de que la energía sirva para los propósitos que establezcamos soberanamente como país. Y también puede ocurrir, como ha ocurrido, por ejemplo, en otros países donde ha habido problemas con la infraestructura energética y hay que buscar cómo aprovecharlo. Por supuesto, y este es el tema de esta reunión en general, es el cambio tecnológico, y sobre eso voy a detallar algo adelante, que nos abre alternativas y nos abre retos. Ese es principalmente lo que quiero comentar hoy. La tecnología con la que ya disponemos ya nos permite hacer muchas cosas, pero sin embargo trae consigo nuevos problemas y retos. Y finalmente, pues las preferencias sociales que se van transformando, todo esto está interactuando, esas preferencias sociales, por ejemplo, afectan las prioridades de política pública, además llevan, ahí hay una imagen de un celular, el que hoy día la mayoría de la población disponga de un celular, transforma la forma en la que nos informamos, en la que interactuamos en el comercio, en los servicios, y eso sigue moviendo esta transición energética. A ver si no me... precisamente la eficiencia energética, que es una de las formas en las cuales se está enfrentando los retos al futuro, en este caso en relación al cambio climático, qué alternativas tenemos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y como podemos ver en esta lámina, pues una tercera parte de lo que se piensa que podemos aportar hacia el futuro para reducir la emisión de gases de efecto invernadero es precisamente la eficiencia energética. A ver, perdón. A ver, no, hacia arriba, a ver. Ahí vamos. Perdón, es que se reacciona más lento ya ven, ahora sí, a ver. Para atrás, ahora. A ver, llamero, a ver, que si aprieto 2 veces, aquí estamos. La eficiencia energética es un concepto sencillo, es tener un mayor servicio energético, refrigeración, iluminación, movilidad, con un menor consumo de energía. Es una cuestión sencilla. Ahorita mostraré algunas historias en relación a esto. Y el lograr ese ahorro de energía ya se ha referido en esta conferencia. Uno tiene que ver con hábitos, que yo lo refiero a las personas, a lo que hagamos nosotros, de no dejar la luz prendida, de quizá caminar en lugar de usar el auto para ir a la tienda de la esquina. Mejores prácticas, que tiene que ver a algo más sofisticado, que tiene que ver con lo que hacen las empresas y que donde precisamente la tecnología asociada a la digitalización abre nuevas posibilidades. Y por otro lado, además de los hábitos y mejores prácticas, está el reemplazo de la tecnología, dado, como he mencionado, este cambio tecnológico. Y bueno, este cambio tecnológico abre siempre la posibilidad de mejorar la eficiencia energética de equipos, sistemas y de la economía. Aquí voy a anotar un par de ejemplos. Que además intenta mostrar que no es solamente una cuestión de elementos, sino una cuestión de una integración de sistemas, que es a final de cuentas lo que tiene, el efecto que tiene la digitalización, cuando menos del lado de la demanda energética. Y aquí muestro una cita en relación a la máquina de vapor de Watt, que Watt no fue quien
diseñó la máquina de vapor, él mejoró la máquina de vapor y lo hizo a partir de un conocimiento de tecnología hacia adelante en sus tiempos, que era, él era un experto en talleres de maquinado y sabiendo hacer piezas, pudo hacer una máquina que básicamente funcionara de manera continua. La máquina de vapor previa funcionaba evaporando agua, echándole agua fría para entonces tener el efecto que en ese entonces el uso de la máquina de vapor era para extraer agua de las minas de carbón en Inglaterra. Entonces, lo que hace Watt, como un efecto quizá colateral, quizá no haya sido su primer intención, es reducir a una cuarta parte la energía necesaria para producir vapor. Entonces, esto por supuesto tuvo un efecto de que al poder explotar más el carbón, pudo producirse más acero y pudo producirse más máquinas y obviamente aumentar el consumo de energía. Pero básicamente lo que quiero aquí referir es que se trajo tecnología del momento que pudo mejorar la posibilidad de seguir evolucionando la economía en su momento. Otra historia, quizá no asociada a lo mismo, es la que se relaciona al cambio de uso de petróleo a partir de estar usando el carbón en barcos. Y esto tiene un contexto mayor. Para que esto ocurriera, bueno, por un lado ocurre en Inglaterra, una potencia mundial que para tener esa capacidad digamos, de poder mundial, tenía sus barcos de carbón. Gran Bretaña es un país que tiene o tenía una importante producción de vapor, pero siendo una potencia mundial, un imperio, pues ya tenía control sobre áreas productoras de petróleo en el Medio Oriente, en lo que hoy es Irán, lo que era Persia. Y eso permitió a Winston Churchill, entonces el primer ministro de Inglaterra, tomar la decisión de cambiar los barcos del uso del carbón al uso del petróleo. Y bueno, hay una imagen aquí. En su momento, el uso del carbón en un barco requería que cuando se tenía que meter velocidad había que bajar la mayor cantidad de marineros o de personas a empujar con palas al horno de la caldera del barco para que éste pudiera funcionar más rápido. Y el hecho es que al ser el combustible, un combustible líquido como el petróleo, pues redujo ese trabajo y además hizo más ligeros los barcos, resultando esto en un ahorro del 78% de la energía. Entonces aquí hay un cambio histórico, hay una política pública asociada a la decisión de Winston Churchill, hay un cambio tecnológico asociado a un cambio de combustibles y también evidentemente a la forma en la cual se almacenaba y se movía hacia la caldera, e inclusive las características de la caldera para permitir el uso de combustible líquido en lugar del combustible sólido. Aquí ya más en el punto del ahorro de energía, les muestro una gráfica que es de mis favoritos y quienes me han escuchado antes seguramente lo habrán visto porque la uso en casi todas mis presentaciones, que es la historia de un dispositivo que está prácticamente en todos los hogares. En México está, creo, por ahí del 90% de los hogares. Y esta gráfica muestra lo que ocurre entre finales de la Segunda Guerra Mundial, 1947, a principios de este siglo. Y por ahí se ve una montañita que refleja claramente el efecto de la crisis del petróleo. Entonces son tres líneas: la línea púrpura que viene subiendo a lo largo del tiempo. Esa línea púrpura refleja el tamaño promedio de los refrigeradores en el mercado americano. Estos son gráficas para el mercado americano. Entonces lo que tenemos es que los refrigeradores en los hogares en promedio son cada vez más grandes. Y bueno, entramos a la
a la línea azul, que es la más importante. El hecho es que crecía el tamaño de refrigeradores y crecía su consumo unitario de energía, al grado de que crecía más rápidamente inclusive que el tamaño promedio, pero viene el año 73, viene esta crisis petrolera, viene esta presión sobre los sistemas energéticos, y además de buscar las opciones de oferta, se buscan las opciones de la demanda. A alguien se le ocurre entrar de este lado del medidor para ver qué alternativas había, y precisamente el refrigerador fue uno de los primeros productos a los cuales se buscó regular y buscar una mejora. El hecho es que hoy día un refrigerador del mismo tamaño del que existía en el 73 consume menos de una cuarta parte de la energía para enfriar el mismo número de cervezas, tener el mismo volumen refrigerado que uno de entonces. Entonces, el hecho es que hoy día podemos tener el mismo nivel de servicio energético con una cuarta parte o menos de la energía, porque además hay refrigeradores con mayores niveles de eficiencia. Y el otro dato importante es la tercera línea, la línea verde, que nos muestra el costo unitario de los refrigeradores. Y aquí lo que ha ocurrido es que el haberle aumentado la cantidad de aislamiento para evitar pérdidas de calor, el mejorar los motores para hacerlos más eficientes, el mejorar el diseño del refrigerador para tener un flujo de aire que permitiera tener un menor uso de energía, pues no se ha reflejado en un mayor costo de los equipos. Entonces esto hace que el servicio energético que nos dan los refrigeradores, que cada vez es mayor, es también más económico, porque me cuesta menos hacer la inversión inicial para poder tener los ahorros en el tiempo. Anoto nada más, y esto sí es relevante, no voy a entrar al tema en esta presentación, de que en México tenemos el mismo nivel de eficiencia energética en refrigeradores y congeladores que Estados Unidos y Canadá. Es algo que ha venido con el tiempo. Tenemos una cuarta generación de normas de eficiencia energética, y en junio de este año ya nos emparejamos con todo el mercado de Norteamérica en cuanto a eficiencia energética de estos equipos. Pero básicamente aquí lo que vemos es esta evolución de servicios energéticos más económicos por la mejora de la eficiencia energética que se da por un cambio tecnológico. Esto es algo que tiene que ver en alguna medida con el tema de la digitalización, pero lo veo más que nada en este momento del lado de la eficiencia energética per se. Yo escribí un artículo hace poco en una revista de Caname en relación, y empieza con mi recuerdo de niño, hace ya muchísimos años, donde oíamos un radio de bulbos, o sea, donde poder tener comunicación, teníamos que encender un equipo que además tardaba medio minuto en calentarse y empezar a sacar una señal que uno pudiera escuchar. Entonces, y esto simplemente refleja el impacto del cambio tecnológico, de esa tecnología de comunicaciones a la actual, donde pues básicamente un transistor que sustituyó al bulbo requiere una 10.000ª parte de la energía para funcionar, al grado que, como dice aquí la lámina, es algo que obtuve de internet, debería haber puesto aquí la cita, un tubo de vacío de aquellos tiempos requeriría 1000 megawatts de potencia o más para poder funcionar. Quizá aquí es el valor que obtuve de internet, pero el hecho es que el tener los transistores pues nos ha permitido tener una cantidad increíble de servicios energéticos, en este caso de comunicación y de transmisión de procesamiento de información y de datos con mucho menor energía, que es parte de lo que nos lleva a que hoy día tengamos ya una digitalización de nuestras actividades, que es el tema de esta reunión. Y aquí anoto algunos de los tecnologías que vinieron apareciendo a partir de esta revolución que viene con los transistores. Empezamos con los semiconductores, el propio transistor. En su momento, yo me acuerdo en la secundaria, también hace muchísimos años, de estar poniendo transistores en una pieza y soldándoles a una placa que luego se convirtieron en circuitos integrados. Esto se fue reduciendo en tamaño, ya luego tener los microprocesadores y luego además tener la capacidad de almacenar
datos. Yo recuerdo, esto ya no hace tanto tiempo, en los 73, mi padre tenía una oficina donde procesaban información en una computadora IBM 1130, si no me equivoco, que funcionaba por un lado con tarjetas perforadas para entrar la información, pero también tenía discos grandes. Esos sistemas, yo creo que el celular que tengo aquí tiene mucho mayor capacidad de procesamiento de información y de almacenamiento que lo que tenía esa máquina. Entonces, ya la posibilidad de tener lo que tenemos hoy en día, pues ha crecido. Y en el centro de esto está el pasar de los sistemas analógicos a los sistemas digitales, es decir, el estar manejando pulsos, un sí o no, y de eso se construyen letras, se construyen palabras, se construyen imágenes, se construyen señales que pueden ser enviadas a través del aire, de los cables, de la fibra óptica, para poder mandar la información que a velocidades muy aceleradas hoy con la fibra óptica, y estos intercambios de la velocidad que tenían hace 50 años a la que tienen ahora es radicalmente muy distinta. Y bueno, hay tecnología que nos permite mejorar la eficiencia energética de los sistemas que nos dan estos servicios energéticos, digamos, de tener sistemas que eran mecánicos o electromecánicos para poder regular el funcionamiento de algunos equipos. Precisamente hace unas semanas estuve en Monterrey y platicaba alguien de una ventana, un jubilado de Comisión Federal de Electricidad, que había trabajado en diseños de redes y le había tocado el trabajo de la integración de la fibra óptica en la operación de CFE, y resulta que la posibilidad de transmisión de datos era tan grande que la propia CFE tenía una capacidad que tenía que ver por dónde podía conseguir más usos para ella, por esta cuestión de cambiar la regulación de sus propios sistemas, con las protecciones, el restablecimiento del servicio cuando se suspendía, a través de la electrónica. O sea, la electrónica vino a cambiar y a mejorar la eficiencia energética. Aquí estoy hablando, antes de empezar a hablar de la digitalización, es algo que estamos hablando de que ocurre en el mismo equipo. Así tenemos hoy día, ya existen, seguramente muchos de ustedes ya han oído de los inverters, que es en aire acondicionado, en refrigeradores, que permite que el dispositivo, en este caso un refrigerador o un aire acondicionado, ajuste su potencia de uso a la demanda que se le está exigiendo. En vez de tener los sistemas on-off, o estás prendido o estás apagado, aquí se va modulando y permite tener menores consumos de energía. ¿Y esto gracias a qué? Precisamente no a la digitalización, pero sí a la electrónica que se integra ya en estos dispositivos, y que permite, por ejemplo, que la curva que mostré hace un momento, pues siga teniendo su tendencia hacia abajo. Hoy en día un refrigerador que utilice 1 kWh al día, pues es quizá un refrigerador ya no es el más eficiente. Y hablando de refrigeradores de 15 pies cúbicos o más, hoy día podemos tener refrigeradores grandes que nos consuman menos de 1 kWh por día. Y es aquí donde entro ya no solo de la cuestión de la entrada de la electrónica, sino ya lo que llamamos las tecnologías de la información y las comunicaciones, de los cuales muchos de ustedes son expertos. Esta colaboración que tenemos con el INEAD parte de que en México existe capacidad, y también la tiene el INEL, de integrar estas tecnologías a la operación del sistema energético, del lado de la oferta, pero también del lado de la demanda, que este es el tema sobre el cual estoy comentando esta mañana. Y este cambio tecnológico nos viene cambiando las formas de funcionamiento
la economía, digamos, el hecho de que uno pueda estar manejando sus cuentas bancarias, pagar Comisión Federal de Electricidad, poderme circular por una ciudad, todo a través de mi celular. Eso es algo que uno no se imaginaba quizá en la ciencia ficción, pero que hoy en día es una realidad. Y esto también afecta el comportamiento de las personas. Por ejemplo, en esto del uso del Waze, a veces me sorprendo que colegas chilangos que usan el Waze para circular por una ciudad en la que han vivido por 30 años. Yo lo admito, yo prefiero no utilizarlo, a menos de que sea en algún lugar en particular, porque me acuerdo bien cómo llegar de un lugar a otro, y generalmente casi toda la ciudad. Pero lo que veo es que este comportamiento ya se generaliza, y por lo tanto, porque la tecnología funciona y nos es útil, y eso cambia nuestro comportamiento. Entonces, hay nuevas formas de producción, distribución y uso final de todo tipo de productos y servicios. Bueno, ustedes ya saben lo que es el Internet de las cosas. Ya no solamente es que se comuniquen entre sí las personas, que el celular me sirva para hablarle a mi esposa o comunicarme con gente afuera, sino también para que se comuniquen entre sí dispositivos. Bueno, ya los propios celulares permiten, por ejemplo, aquí en la casa de ustedes, suena la puerta y yo puedo ver en mi celular, aunque esté yo en Rusia, quien está tocando la puerta, contestar y poder inclusive abrir la puerta si es necesario. Entonces, a ver, permítame nomás. No tengo Internet de las cosas para eso, así que disculpen. Entonces, pues sí, el Internet de las cosas ya permite que yo pueda estar operando equipos de mi casa desde lejos, porque lo permite toda la red de telecomunicaciones que llega hasta mi casa. Y asociado a esto, y este es un reto mayor, y van a disculpar el ruido del teléfono atrás porque no lo voy a contestar, un manejo de gran cantidad de información. Este es uno de los retos mayores que hay, y entiendo que esto lleva a la ciencia de datos, que es una práctica que se viene generalizando. En ese sentido, pues es el manejo, organización, aprovechamiento de información de múltiples fuentes de datos en grandes volúmenes. Y bueno, esto nos permite poder entender, manejar, operar todo tipo de sistemas de muchos distintos tamaños. Y voy a referir algunas de esas aplicaciones más adelante. Muestro aquí, esta gráfica más que nada trae al concepto, y esta es, digamos, una preocupación en política pública, de que vamos a tener que pasar de lo que es la regulación de dispositivos que transforman energía para un uso final, en este caso la iluminación, a dispositivos que permiten un uso más eficiente, integrándole la inteligencia y la conectividad. Esta gráfica muestra niveles de adopción de la tecnología de los LEDs en distintas aplicaciones. Y podemos, hoy en día ya es difícil que un semáforo no sea de LED. O sea, estos aparecieron aquí en México desde hace ya como 10 años y fueron generalizando su aplicación. Lo es ya los refrigeradores comerciales en las tiendas pequeñas, ya su iluminación viene con LED. En alumbrado público ya nuestra experiencia en la CONUE ya nos muestra que ya no hay otra tecnología que se esté buscando, predomina la iluminación LED. Eso está en una aplicación a medio camino, pero llegamos al punto, digamos, de lo que es nuevo, que es la iluminación conectada, es decir, lo que yo puedo operar a través del Internet de las cosas. Inclusive las grandes empresas de iluminación ya no se ven como empresas de lámparas, se ven como empresas de sistemas de iluminación que integran, incorporan aspectos de la tecnología de la información y las comunicaciones. Sobre eso, precisamente,
el ingeniero Héctor Ledesma y también el maestro Israel Jauregui, que estarán en el panel, hablarán de lo que estamos haciendo en México, quizá de una manera modesta, en esta integración de estas tecnologías en sistemas de alumbrado y en edificios. Bueno, aquí muestro, digamos, cómo esto funciona de una manera general, en este caso en el alumbrado público, lo que tenemos una serie de elementos que están inclusive en lo que yo me he dado a llamarle como un chupón que se pone encima de la lámpara LED, que además hay que recordar que la lámpara LED funciona por electrónica. Entonces, de manera natural, la lámpara LED puede conectarse a otro elemento electrónico que contiene un sensor, un microcontrolador, un módulo de potencia que puede darle la energía para poder funcionar, un transmisor receptor, porque esto va a estar conectado a la red. Hoy en día, y algo podrá mencionar el ingeniero Ledesma, uno puede conectar con una luminaria en un poste de luz, sistemas que no solo me permitan regular la lámpara, prenderla, apagarla. Leí el otro día que en Corea del Sur, si uno trae un celular y va a llegar a una calle que esté oscura, puedes desde ahí mandar una solicitud para que le prendan, para que la luz se ilumine cuando uno va pasando en una zona que después baja su nivel de intensidad. Y sobre eso hay muchísimas otras aplicaciones que tienen que ver con esta posibilidad no solo de operarlo, sino también de estar detectando lo que está ocurriendo en el punto de donde está la luminaria. Y precisamente los postes de las luminarias se vuelven en un elemento clave en la infraestructura que permita lo que se llaman las ciudades inteligentes. Ya desde hace tiempo hay aplicaciones, por ejemplo, para que desde los postes puedan detectar, que no es el caso de México, pero en otros países, los botes de basura o los receptores de basura grandotes están puestos en la calle y de ahí se puede detectar si hay necesidad de ir a recogerlo o no, o si hay lugar de estacionamiento o también identificación de vehículos. Hay una serie de aplicaciones que se dan ya por este avance tecnológico. Precisamente, y aquí hay un documento de la International Electrical Commission que tiene varios libros blancos de interés, recomiendo que se asomen al sitio. Aquí habla sobre la infraestructura para ciudades inteligentes sustentables, donde habla de los distintos niveles, capas que debe tener un sistema que integre la digitalización. La primera es la medición, la medida, una infraestructura que tenga sensores en los lados, en todos los puntos de la ciudad para que detecte, bueno, por un lado el funcionamiento de la luminaria, pero también el flujo de tráfico, el nivel de contaminación. El otro día escuchaba en la Comisión Ambiental Metropolitana de la posibilidad de estar midiendo niveles de contaminación en distintos puntos de la ciudad de manera dinámica, o sea, de saber, en cualquier momento voy caminando por la ciudad y puedo a través de mi celular saber cuál es el nivel de contaminación en ese lugar. Y entonces inclusive en la posibilidad de tener sistemas donde no haya alarmas generalizadas, sino más bien localizadas en la medida que podemos estar midiendo a un nivel mucho mayor de detalle la calidad del aire en un momento dado en una ciudad. Por supuesto, esto además de tener la medición requiere estar en red para poder operar esto de manera integral. Y el siguiente nivel es el gestionarlo. O sea, por un lado está la captura de información, pero también poder tomar decisiones en sistemas centralizados para hacerlo, operarlo en el sentido que es necesario. Por supuesto, integrada, y aquí estamos hablando de una integración de muchos otros elementos, y esto lo vemos nosotros ya en nuestros celulares, inclusive en el Waze. El Waze no solo nos permite, está integrado a un mapa, pero ya está integrado inclusive a información, que es lo que le da
de comer al Waze, de posibles servicios asociados donde pudiera comer, de una gasolinería, alguna marca en particular, donde pues ya están, esa información que se recoge de campo se integra con otra información que viene de otros lados para darnos la posibilidad de que en una pantalla podamos tomar decisiones. Y por supuesto que sea inteligente. Y esto nos lleva, pues sí, a la posibilidad de que yo tenga en mi celular, como muestra la imagen, esta posibilidad de información, ya sea de la calidad del aire, de poder reportar una lámpara que no funciona, para poder reportar un robo. Hoy día existen estos sistemas, pero todavía existen de una manera más gruesa. Uno puede, en una esquina en la Ciudad de México, prender una alarma y pedir, solicitar ayuda, pero ya estos sistemas, como van evolucionando y como ya lo permite la tecnología, podrían hacerse inclusive de una manera más fácil para el ciudadano. Y bueno, en el caso de la iluminación, este es un dato de una conferencia que se dio en la CONUE, ya referido no solamente a la mejora de la lámpara, o sea, el pasar de una lámpara incandescente a una de sodio a una LED, pues nos permite un ahorro de energía, pero la estrategia de control de iluminación nos puede reducir aún más la energía que aquí requerimos. Aquí se habla de hablar del on-off, la atenuación, por ejemplo, se habla de la posibilidad de que en la noche la iluminación en las calles no esté al 100%, sino se atenúe, inclusive con operación inteligente puede subir y bajar a medida que haya tráfico, como refería inclusive de peatones, y bueno, aprovechar lo mejor la luz del día. Pero la tecnología está ahí para poder manejar acciones de mejor operación, con menor consumo de energía, de sistemas de iluminación. Y pues en general hay esta posibilidad del ahorro de energía que nos dan los sistemas digitales, lo hace en un sentido sistémico. O sea, no es la lamparita la que me va a hacer más eficiente, me va a hacer más eficiente mi sistema de alumbrado público o el consumo de energía de mi casa o lo que es una industria, una fábrica. Entonces, habrá cambios de patrones de uso o inclusive la forma de dar un servicio. Sin embargo, no todo es gratis. Obviamente, estos sistemas tienen que estar prendidos todo el tiempo. Hay una posibilidad de un consumo de energía en espera, una mayor cantidad de vampiros, y también lo que significan los centros de datos, que ya de por sí hoy día consumen una gran cantidad de energía para poder almacenar las fotos que tengo de mis hijos y mi colección de videos que me llegan por el WhatsApp que me mandan mis amigos. Ya específicamente en el tema de la digitalización, pues en edificios, esto es algo que viene de la Agencia Internacional de Energía, nos habla de que la digitalización, aparte de lo que se puede lograr con la mejora de las unidades de iluminación, del aislamiento térmico, del equipos de aire acondicionado, esto permite operar mejor los eficientes, los edificios. Inclusive en lugares donde hay climas extremosos, se habla de termostatos inteligentes que permiten enfriar fuera de hora pico para que no nos cueste tanto. Además, asociado en este caso de decisiones operativas que se toman, asociados al costo variable que hay de la energía por día de la semana, por temporada del año o inclusive por región. Y bueno, también la posibilidad de manejar esto que se llama el daylighting, el aprovechar lo mejor la luz natural y poder tener sensores que definan si se prende la luz o se puede aprovechar la energía, la iluminación, la luz que cruza las ventanas y nos permite trabajar. En el caso de la industria, pues ahí, como se refiere aquí, es el mismo documento de la Agencia Internacional de Energía. En la industria, pues hay una mayor evolución a esta aplicación de las tecnologías digitales. Y aquí, bueno, en la CONUE promovemos una práctica que se llama los sistemas de gestión de la energía,
que pues estos son mucho más eficientes o mucho mejores cuando lo tenemos con equipos digitales. Hoy día se habla inclusive de la revolución industrial en la industria y es mucho lo que puede eso crecer. Y ahorita voy a plantear un par de conceptos además o de ideas asociadas a eso. Esa es una presentación de Nadege Richards, ella es especialista en sistemas de gestión de energía. Y aquí podemos ver algo que estaba yo refiriendo en cómo se puede hacer la gestión de la energía desde un nivel tradicional hasta a un nivel de gestión inteligente donde sí podemos tener sensores por todos lados y estar tomando la información, procesándola y tomando decisiones en el corto, mediano y largo plazo. Y esta es una historia bien interesante, son cosas que uno entra de casualidad, pero el hecho de que ya muchos elementos pueden ser digitalizados, pueden ser fabricados casi, y además con la tecnología de las impresoras en tercera dimensión, podemos fabricar elementos en cualquier lado. Es decir, puede uno tener un laboratorio donde se tengan máquinas de compresión de láser, herramientas de corte giratorias, cuchillos automáticos, moldes para piezas de fundición, herramientas electrónicas para producir, ensamblar y programar circuitos y herramientas de escaneo para digitalizar objetos y poder hacer estos equipos en casa. Alguna vez pregunté, si no me equivoco era en Nestlé Querétaro, de pura casualidad porque estábamos en la planta, si aplicaban ahí algún concepto esto de Lab Fab. Y nos dijeron me dijeron que sí, que había algunas refacciones, que era más fácil que les mandaran el plano y los fabricaran en la fábrica en lugar de tener todo el proceso de envío desde Europa para hacer la sustitución. Y esto es un proceso que se da por la digitalización, por el hecho de que uno puede digitalizar cualquier cosa. Entonces, inclusive el otro día veía de unos jóvenes en Inglaterra que tienen un tallercito y hacen ropa a la medida y lo que tienen son modelos que permiten con estas máquinas producir la ropa a la medida sin tener que tener una fábrica completa de producción masiva, sino simplemente hacer las cosas a la medida. El otro concepto que también es interesante es este del concepto digital, que es posible porque hoy en día la capacidad de procesamiento, la capacidad de análisis que se tiene con la digitalización y las computadoras permite tener, como se muestra aquí, una imagen de una turbina de un avión, donde podemos meter muchísimas variables y simular el comportamiento de estos equipos o sistemas para predecir su funcionamiento, para detectar sus fallas, para mejorar su eficiencia. Esto es algo que obviamente seguirá transformando la forma en la que operamos, damos mantenimiento. Existe el tema de la gestión de activos, que seguramente tiene aplicación en México ya, pero digamos, esto es algo que se me apareció la palabra hace poco, me asomé y dije, no, pues es cierto, esto es una herramienta asociada a la digitalización que es muy útil. Y bueno, también en el tema de transporte, aquí las posibilidades son gigantescas, ¿no? Donde, bueno, empezando desde lo que hemos referido del Waze, pero también esta posibilidad hacia el futuro que se habla y que hay y que se muestra ya están probando en ciudades, leí el otro día que en San Francisco, donde ya van vehículos autónomos funcionando a través de este intercambio de información desde los sensores del equipo hasta digamos, sistemas centrales en la nube y eso permite esta posibilidad y también lo que es la movilidad compartida. Yo he pensado desde hace mucho en esta lógica de no del transporte híbrido como puede ser un Prius, sino en la transportación híbrida. Es decir, utilizando mi cel, digo yo quiero ir de Tlalpan a Azcapotzalco
no tengo auto y no me voy a subir y me quiero ir por la forma más económica. Y puede ser que ahí mismo en mi celular me diga cómo llego de A y B tomando el metrobús o el tranvía o inclusive subirme a alguna bicicleta y en su caso al final subirme a algún otro vehículo. Pero esto ya es posible porque todo está en un sistema integrado que me permite, me apoya para esto. Además puedo pagarlo por mi propio celular. Pues sí, tenemos esta posibilidad de todas estas tecnologías que son un reto mayor. Ya se hablaba hace rato de lo que ocurre en las microredes y todas las posibilidades y dificultades que hay alrededor de eso. Yo felicito que esta reunión entre a estos temas porque, digamos, la tecnología es un elemento del asunto, pero lo otro es que hay que tener regulaciones. Se hablaba, por ejemplo, esto de la seguridad de la información y de la privacidad, y cómo evito que se me caigan los sistemas porque alguien se coló para cobrarme una recompensa. Todas esas regulaciones requieren instituciones para traer las regulaciones, implantarlas, ponerlas en funcionamiento, tener sistemas de vigilancia que permitan que esto funcione bien. Por supuesto, y de manera clave, recursos humanos, gente que sepa diseñar, instalar, operar, mantener todos estos sistemas que ya no es nada más, digamos, darle mantenimiento a un bocho, no, es mantener un sistema que tiene elementos mecánicos, elementos térmicos, elementos informáticos, el software, el hardware y además, digamos, otros elementos por la interacción humana que son relevantes. Por supuesto, esto requiere nuevos modelos de negocios y esto pues hay que trae consigo la posibilidad de financiamiento de estos nuevos modelos de negocio y por supuesto la investigación, desarrollo e innovación. Ya se decía hace rato, bueno, México es un país que tiene sus propias características, pero sí necesitamos entonces tener, ya sea de adaptar la tecnología, de generar donde sea posible nueva, nuestra, etcétera. Y ya me quedan 2 láminas. En ese sentido, sí hago es una preocupación personal y esto viene, digamos, de conversaciones, como referirá el ingeniero Ledesma, alrededor del tema de la venta de espejitos. Cuando ya en el pasado, y lo tenemos, digamos, conocido, cuando entraron las lámparas LEDs a México, entraron muchas sin regulación. Y el hecho es que fallaron. Pero en el caso de una lámpara LED, uno puede ver si funciona o no funciona. En el caso de un sistema de digitalización, una ciudad inteligente, es muy complicado estar seguros de que son dinero útil y no faltarán alcaldes muy animados a tener su sistema inteligente y lo que le vendan sean espejitos. Entonces requerimos tener regulaciones técnicas para asegurarnos de que estos sistemas sean interoperables, que funcionen bien, que duren el tiempo, que den el servicio y que tengan la rentabilidad de la inversión social que se hace en ellos. Y en ese sentido, pues, tenemos un gran reto, todos los que participan en la regulación, ya sea desde el gobierno, inclusive desde las organizaciones profesionales, para asegurarnos de que en nuestro país esto se haga bien y cumpla con todas las posibilidades que tiene en eso. Y cerraría con las palabras, y aquí sí lo voy a leer, de un maestro sevillano que tuve en Berkeley hace muchos años y que creo que refleja lo que he querido reflejar en esto, en una visión más amplia del reto que tenemos ante nosotros como mexicanos, como seres humanos en estos tiempos de rápido cambio tecnológico. La habilidad o inhabilidad de las sociedades para dominar tecnología y particularmente tecnologías que son estratégicamente decisivas en cada periodo histórico, determinan en gran manera su destino, al punto de que se podría decir que, mientras la tecnología por sí misma no determina la evolución histórica y el cambio social, la tecnología o la falta de ella da cuerpo a la capacidad de las sociedades para transformarse a sí mismas
al igual que el uso que las sociedades, siempre en un proceso conflictivo, deciden poner su potencial tecnológico. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. La verdad es que fue una presentación pues cautivante. Toda la reseña pues histórica en cuestiones de eficiencia energética. La verdad es que yo me quedo con varias cosas. Digo, voy a mencionar algunas y voy a hacer un par de preguntas. Esto que mencionaba de que tenemos la misma tecnología de refrigeradores que en Norteamérica, ahí mi pregunta sería, pues, ¿cuál fue, o sea, si la CONUE supongo que tuvo algún rol ahí en esto, porque pues, creo que es un resultado bastante benéfico, entonces sí me interesaría saber pues, si la CONUE en algo contribuyó a eso. Voy a hacer, si me permite, 2, 3 preguntas. Órale, Me llamó la atención también esto de que el cambio tecnológico, y de hecho así cierra también la presentación, cambia la economía y el comportamiento y aún más pues, toda la sociedad, ¿no? Ahí mi pregunta es cómo la CONUE promueve justo este cambio de comportamiento. Yo soy economista, entonces bueno, me atraen mucho estas, pues digamos, nuestros comportamientos que no siempre se apegan a lo que predice la economía, ¿no? Que tenemos, ¿por qué no cambiamos un foco ahorrador sabiendo que es lo mejor? Entonces, ¿cómo hace la CONUE para esto? Otra pregunta sería, nos habló de ciudades inteligentes. Y quisiera su opinión sobre a cuántos años está México de ese hito. Y finalmente, bueno, ¿cuál sería el papel de la CONUE en la regulación de estos sistemas? O sea, lo que comenta de, bueno, proveedores habrá y algunos de ellos venderán espejitos, como dice. Entonces, ¿cuál es el papel de la CONUE? Y bueno, nada más una observación ahí, lo de la impresión 3D me sonó como al metaverso, ¿no? Ya vamos a empezar a vivir una realidad paralela, pues entre virtual y ya que de lo virtual sale a la realidad al salir de una impresora, ¿no? Y bueno, muchas gracias. La verdad es que fue muy, muy atractiva la ponencia que nos dio. Entonces, pues dejo ahí esas preguntas. Son unas cuantas, doctor, así que trataré de responderlas lo mejor. El tema de por qué México está homologado con Estados Unidos y Canadá en refrigeradores tiene que ver con una política pública que está encargada a la CONUE, pero no somos, digamos, no llevaríamos todo el mérito. El hecho es que México entró al mercado regional a través del TLC en su momento, el TEMEC hoy día, donde la producción nacional pues se hace también para producción de la región. Entonces eso ha facilitado la posibilidad de que en México tengamos se pueda tener esta regulación, porque esta afecta a quienes fabrican y venden en México. Afortunadamente, y en ese sentido también ha sido emblemático, el trabajo se ha hecho estableciendo consensos y llegando a que esto ocurra, y que hoy día además se muestra por ahí, tenemos algunos datos, en el consumo global del sector residencial. Entonces, sí, las regulaciones técnicas de eficiencia energética son responsabilidad de la CONUE, no solo elaborarlas, sino también la vigilancia de mercado, el asegurarse que exista evaluación de la conformidad. En el cambio tecnológico y qué hace la CONUE en términos de comportamiento, bueno, somos una organización muy chiquita con un recurso muy pequeño, digamos, una campaña orientada a cambiar hábitos costaría millones y mucho tiempo. Nosotros cuando menos trabajamos en producir este tipo de recomendaciones, lo hacemos en redes sociales, en Twitter, en Facebook. También tenemos una sección en nuestro sitio que además estamos renovando y hemos anunciado esta semana para quien le interese se asome sobre esta cuestión de los comportamientos, que por supuesto van a estar empujados por las propias preocupaciones de las personas. Cambio de comportamiento requiere una
una conciencia de que algo se está haciendo mal y que hay que cambiarlo. Y bueno, hacemos algunas recomendaciones. ¿Cuánto estamos de ciudades inteligentes en México? Híjale, aquí va a depender de todos nosotros. O sea, de la medida de que tengamos, gente que lo entienda, o sea, profesionistas que lo entiendan, que lo sepan aplicar, que puedan ser consultados cuando se hagan estas cosas, de la propia seriedad de los alcaldes y de los actores municipales para tomar estos elementos que existen en el mercado. O sea, el hecho es que están ahí y que van a venir y van a tocar la puerta de los alcaldes y lo van a ofrecer. Y eso va a empujar el tema, además de el propio interés de los alcaldes o de quienes operan las ciudades. Entonces yo me imagino, bueno, pensaba hace ratito, me acuerdo, el primer celular que vi en México fue de alguien que lo presumía, era una pieza así como un ladrillo, estaba sentado afuera del Rincón de la Lechuza, que es un restaurante aquí en Miguel Ángel de Quevedo, presumiéndolo, o alguien que lo traía en su convertible, ¿no? Y hoy pues ahí está el bolero y el bolero está hablando en su celular y hasta puede ver videos y demás. O sea, el cambio tecnológico pues va a ir más rápido con nosotros. Entonces, le pongo un número. Yo creo que en 5 años ya el tema de ciudades inteligentes va a estar muy generalizado. No sé si bien regulado. Y esa es la última pregunta, la cuestión de la regulación. Nuestro mandato viene, y hay que recordar que los funcionarios públicos hacemos a lo que estamos obligados. Y estamos obligados por la conservación de recursos no renovables. Entonces, realmente, y el sector telecomunicaciones está más bien en otro ministerio, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que acaba de cambiar de nombre, pero en el IFT, en otros actores. Entonces, aquí hay un reto, digamos, de coordinación hacia adelante. Ya tenemos una norma, por ejemplo, para lo que es la energía en espera, los vampiros, que manejamos por nuestra cuenta, pero creo que aquí habrá que tener una mayor coordinación y lo que presentará el ingeniero Ledesma, espero, es lo que estamos haciendo de manera piloto, de estar probando estas tecnologías de manera muy modesta, por cierto, en un proyecto, a partir de un proyecto que le tocó a usted diseñar, doctor Lara, hace algunos años y que lo implantamos en la CONUE y que ha sido muy exitoso, orientado al alumbrado público municipal, pero que ahora ya el alumbrado público municipal no son las lámparas, sino toda esta posibilidad de la digitalización. Esas serían mis respuestas, no, doctor. Pues de nuevo, muchas gracias por la disposición, por la charla, por toda la información que a mí en lo particular, pues al no estar muy ligado, no ser ingeniero, pues a mí verlo siempre así de manera simple ayuda. O sea, creo que tiene mucho valor compartir información que luego puede llegar a ser técnica de manera didáctica. Pues muchas gracias. Vamos a hacer una pausa pues para comer, porque a las 3 de la tarde tenemos la segunda mesa donde va a estar justamente Héctor Ledesma, Israel Jauregui y bueno, también un par de invitados más, Valeria Amezcua y Jorge González de la Ibero. Entonces, pues muchas gracias por esta charla, ingeniero. Espero que sea el germen de algo más, de una cooperación más, pues a futuro. Yo creo que posibilidades hay cosas que voy a aprovechar. Muchas gracias, bueno, felicidades. Estamos en contacto. Pues. Bueno, muy bien, hasta luego. Adiós. Y provecho.